Es Luis Enrique Hernández o Luis Enrique Hernández Rivas, como siempre me gusta decir. Trabajo en la ciudad de Nueva York, vivo en Yonkers y sirvo en una parroquia que se llama San Bartolomé en White Plains. White Plains es un suburbio de Nueva York. En la parroquia San Bartolomé en White Plains hago varias cosas. Ayudo con el trabajo pastoral en la comunidad en inglés y en la comunidad en español. Esta es una comunidad que es bilingüe y multicultural. Eh, y en la comunidad en español hago muchas cosas. En la comunidad en español estoy junto con un sacerdote, que es el rector, el padre Gawin, y él no es completamente bilingüe, yo ahí tengo un rol más predominante, y hago de todo, organizo la liturgia, ayudo pastoralmente, sirvo también en necesidades de tipo social y de justicia que tiene la comunidad, ya sea en ambiente de migración o en ambiente de representación legal, o cualquier otra necesidad que surja. Eso a nivel local, digamos. A nivel de toda la iglesia, ayudo en la Academia Ecuménica de Liderazgo, soy uno de los formadores de la Academia Ecuménica de Liderazgo, que es una iniciativa del Ministerio Latino de la iglesia, y en cualquier otra actividad o necesidad que haya, muchas veces estoy aquí y allá sirviendo y ayudando en diferentes maneras. Bueno, en mi vida pasada yo era profesor primero secundaria, en un high school y luego en la universidad. Y fue cuando empecé a usar la barba, concretamente. Necesitaba aparentar, aunque yo era mucho más joven que muchos de mis estudiantes, necesitaba aparentar un poquitico más viejo. Y me ha pasado claramente en la iglesia también. Es un tema social. Y en el ambiente latino también mucho, mucho más fuerte. Por ejemplo, como formador de la academia, muchas veces yo soy el más joven del grupo y hasta cierto punto siempre hay que crear el espacio en el que aprovechar la oportunidad para demostrar que a pesar de que yo soy una persona mucho más joven que la media, pues estoy igualmente capacitado y igualmente puedo, desde mi perspectiva, aportar. Obviamente tendré muchísimo que aprender a nivel de experiencia, pero bueno, también es válida mi aportación. Claro, como latino en la iglesia me han tocado situaciones un poco a veces eh, interesantes, digamos. Situaciones, porque yo creo que uno aprende de cada una de las situaciones y saca lo mejor de lo que puede de ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, me ha tocado en varias ocasiones, la gente a veces ha pensado que porque yo vengo de la República Dominicana necesariamente no tengo ninguna preparación intelectual, que no tuve la oportunidad de ir a la universidad, o que la universidad que fui es de mucho menor corte y calibre que una universidad aquí en los Estados Unidos. Me ha tocado también oportunidades en las que la gente piensa que porque soy cubano también, porque vengo de la República Dominicana, pero soy cubano, pues no sé, vengo como de especie de alguna aldea subdesarrollada, ¿no? Eh, y, y bueno, esas situaciones sí tocan. Al principio duele un poquito más, al principio, eh, digamos, chocan un poco más, pero un poco como líder también uno tiene que decir un momento, yo tengo eh, valor y yo sencillamente tengo que mostrar lo mejor lo que yo tengo y lo que poseo. Y nada, echar para adelante. La vida religiosa en la iglesia episcopal es un poquito diferente que en otras comunidades religiosas. Antes de ser recibido en la iglesia episcopal, yo era miembro de una comunidad religiosa en la iglesia católica. Entré a esa comunidad religiosa cuando tenía 17 años en Cuba y es de hecho por medio de esa comunidad que llego a la República Dominicana como parte de mi formación. A medida que yo fui creciendo y madurando en mi experiencia humana y mi experiencia de fe, fue evidente para mí y para la comunidad religiosa en la que yo estaba, que lo mejor para nosotros era que cada cual fuera por su sitio. Y entonces esa relación terminó en el año 2011 y yo comencé a vivir como laico, primero dentro de la Iglesia Católica y luego pues tampoco consideraba que podía seguir viviendo ahí. Yo de hecho tuve un profesor del seminario que fue que me dijo la primera vez, yo creo que él estaba viendo toda mi frustración y me decía, yo creo que tu problema es que tú estás en la iglesia equivocada. ¿Cómo así, profe? Tú tienes que ser anglicano. Yo no veo nada mal contigo, tú lo que estás en el lugar equivocado. Y yo nunca en mi vida he visto una iglesia anglicana cuando aquello episcopal. Por lo tanto, además no le hice mucho caso. Pero cuando la soga apretó,
en un momento de oración lo que me vino a la mente fue este profesor 2 o 3 años atrás que me había dicho, yo creo que tú tienes que ir a la iglesia anglicana. Y efectivamente así fue. El cuento corto es que empecé a ir a la iglesia episcopal en la República Dominicana, me enamoré desde el primer día y nada, empecé a servir en la iglesia. Y se volvió evidente para mí que un compromiso radical con el Evangelio y con una manera específica de vivir el Evangelio, como es la espiritualidad franciscana, era algo que yo necesitaba en mi vida. De alguna manera yo había mantenido elementos de mi previa experiencia en mi nueva etapa de vida, pero necesitaba un ambiente comunitario que me apoyara, que caminara conmigo y que me retara al mismo tiempo. Y empecé a buscar, aparecieron varias comunidades, caminé con varias personas, con varios grupos y finalmente terminé en esta comunidad que se llama la Comunidad Francisco y Clara, que es donde yo he sentido que Dios me llama a entregar mi vida y es con un grupo de hermanos y pronto hermanas también, que nos ayudamos a vivir juntos el Evangelio y que nos seguimos manteniendo cercanos unos con otros como familia, como comunidad y al mismo tiempo cuidándonos. Cuando uno recibe una llamada de Dios, Dios no está buscando la persona ya hecha. Dios no está buscando la persona perfecta. Dios no está buscando la persona que ya lo tiene todo resuelto y que está lista para dar el 100 por uno. No. Dios está buscando la persona que está dispuesta a escuchar y que está dispuesta a comprometerse en un camino. En concreto, hay maneras donde casi siempre Dios está. Dios casi siempre está en la comunidad. Dios también está siempre en la oración y Dios está siempre también en el necesitado. A veces las cosas no están muy claras y a veces las cosas no están, tú sabes, como deben ser. Las cosas no están maduras todavía, pero Dios seguro está en el que necesita una palabra de aliento, en el que necesita un pedazo de pan, en el que necesita un hombro para llorar. Esta es una iglesia donde hay muchísimas oportunidades para servir. Esta es una iglesia que está pasando por un momento de transición. La iglesia episcopal no es la iglesia que era hace 50 años, cuando las personas que están ahora en el vestri de tu comunidad o en la junta parroquial de tu comunidad vinieron a la iglesia. Esta es una iglesia que precisamente por la transformación que está sufriendo a nivel demográfico y a nivel social, está abierta a muchas cosas nuevas, está abierta a vida nueva. Y si hay un momento en la iglesia episcopal, o si ha habido un momento en los últimos años en la iglesia episcopal para crecer y para soñar y para inventar, ha sido ahora. Así que aprovéchalo. Sueña, no tengas miedo a soñar. Habla, sal de esas fronteras, inténtalo, arriésgate, porque es cierto que tenemos mucho que crecer también en la iglesia episcopal. Es cierto que hay muchos sistemas estructurales que tenemos que cambiar y modificar. Pero la iglesia episcopal es un lugar también donde podemos crecer mucho. Como un hombre homosexual en la iglesia episcopal y abiertamente homosexual, porque siempre es bueno decir claramente que yo no soy la primera persona homosexual en la diócesis de la República Dominicana, pero como un hombre abiertamente homosexual en la diócesis de la República Dominicana o en Novena Provincia en general, nuestros países en este tema a veces son muy similares. La experiencia fue bien interesante y yo quizás puedo verlo desde un lente diferente. Yo sabía conscientemente que la Novena Provincia no estaba en el mismo lugar teológico que estaba la mayoría de la iglesia episcopal en los Estados Unidos. No obstante, es una provincia donde también hay oportunidades para crecer. Yo tuve la oportunidad de formar parte de una comunidad donde ciertamente había gente que tenía dudas e inquietudes sobre mi manera de vivir mi vida, sobre mi manera de ser y de relacionarme con mi pareja y con otra gente. Sin embargo, era mi iglesia, era mi comunidad y yo tenía una voz y tenía un valor que nadie me podía quitar. Y es todo acerca de las relaciones que uno establece. Y quizás es bueno reconocer en este momento que no todo el mundo está en una oportunidad o en una posición para exponerse a un ambiente como es. Y eso es una pena.
Es una pena que nosotros no podamos crear ambientes seguros para que las personas como yo o las personas que se identifican con un género diferente o las personas que tienen una expresión de género o de sexo diferente pues puedan expresarse libremente en la iglesia. Eso es una pérdida y es un dolor ante los ojos de Dios. Pero también es cierto que si hemos sido bendecidos si Dios nos ha bendecido con la oportunidad de compartir y somos capaces de lidiar con un poquitico de fricción al principio, nosotros podemos, por medio de las relaciones, transformar la manera en que la gente se relaciona. Muchas veces la experiencia de nuestros países latinoamericanos es una experiencia que viene del miedo, y del miedo a lo que no conocen. Somos países donde se crece con unas narrativas horribles acerca de lo que es la homosexualidad o lo que es el mundo LGBTQ en general. Y si algo nosotros tenemos que ofrecer a la iglesia es una ventana hacia lo maravilloso y lo especial y lo lleno de amor y de aceptación que es nuestro mundo. Entonces, se trata de eso, se trata de ofrecer a nuestras comunidades nuestra vida y todas las cosas buenas que tenemos que ofrecer. Y esas relaciones son capaces de transformar realidades. La iglesia aquí en los Estados Unidos no llegó a donde está hoy porque nosotros nos cerramos en nuestros silos o en nuestros espacios y creamos nuestros propios grupos. No, la iglesia llegó a ser lo que es hoy en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, y nuestra propia sociedad aquí en Estados Unidos ha avanzado de la manera que lo ha hecho, precisamente porque un grupo de gente con valor ha dicho, un momento, quien yo soy y lo que yo tengo que ofrecer es innegociable y tiene valor, y esto es quien yo soy. Y así Dios me hizo, y Dios me ama, y yo me amo y me quiero también. De modo que la transformación aquí y luego allá pasará por nosotros mismos. Hoy estamos en el mes del orgullo. Empezar a amarnos más profundamente, descubrir esas cosas y esos regalos únicos que Dios nos dio, los dones que Dios ha dado a nosotros en particular y a nuestra comunidad, que es una comunidad llena de amor, en su mejor expresión, llena de amor y llena de aceptación y llena de brazos abiertos. Identificar esas cosas que nos hacen especiales y únicos y apoyarnos en ellas para enseñarle a la iglesia que nosotros tenemos muchísimo que ofrecer y que estamos tan o más capacitados que otros para servir y empezar a hacerlo, A veces hay un poquitico de fricción, a veces hay un poco de oposición, pero las relaciones amorosas y las relaciones respetuosas son las que transforman realidades. Eso puede ser un poco contrasentido. A veces, cuando nos atacan, podemos sentir el deseo natural de responder de la misma manera con que nos han tratado. Eso es una reacción natural al entorno. Sin embargo, a lo que Dios nos llama es actuar de una manera diferente. La mejor manera de desarmar, no estamos en una guerra, pero la mejor manera de desubicar a una persona que nos ataca es precisamente con una cara de amor. Si algo puede transformar a esa relación es el amor. De modo que respondamos amorosamente y si bien al menos no reconocen, esta persona me ama, decir, ¿y por qué no me ataca? Y entonces va a sentir esa cosquillita de que, ¿y qué es lo que esta persona ha descubierto que no reacciona de la manera que yo estoy esperando? Fue mi experiencia en la República Dominicana y fue mi experiencia también creciendo como un joven gay en una sociedad que no me conocía y no sabía lo que yo tenía que ofrecer. Empieza por amarme a mí mismo y por reconocer que no hay nada roto en mí, que no hay nada que necesite ser cambiado desde ese punto de vista en mí, sino que Dios me hizo, me ama radicalmente y absolutamente y a pesar y a favor de todo lo que soy, lo que tengo que ofrecer, y eso nadie me lo puede quitar. Y si una persona se acerca a mí y me dice, yo creo que tú no tienes nada que ofrecer, le digo, ¿sabes qué? Me parece que no estás viendo con los ojos de Dios. Yo sí tengo muchísimo que ofrecer y empezar ahí pues a crecer como comunidad.
Gracias, gracias. Gracias por pensar en mí y gracias por la oportunidad.